Reflexión y líneas de meditación para la homilía de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Traspasado por nuestras rebeliones, el Señor ha muerto en la cruz. Para los cristianos, la cruz de nuestro Señor Jesucristo es el signo de nuestra redención. Desde los primeros tiempos de la Iglesia se reflexionó sobre la muerte de Jesús como un acto de expiación por nuestros pecados realizado por Dios. En las primeras cartas de San Pablo, tal como leemos en Gálatas capítulo 3, versículo 13, se exponía que con la muerte de Cristo se cumplían las Escrituras. Él tomó nuestro lugar y cargó con nuestras culpas para que la bendición de Abraham llegara hasta nosotros. Se toma la imagen del siervo sufriente del texto de Isaías y se hace una relectura de su muerte. Por este motivo se lee como primera lectura el cuarto canto del siervo, quien, cargando con nuestros crímenes, justificó a muchos y nos sanó con sus heridas. No obstante, la profundidad teológica de la muerte de Jesús en la cruz no se limita a lo que sucedía en los sacrificios de la antigua alianza, en los cuales se expiaban los pecados ofreciendo una víctima propiciatoria, como cordero llevado al matadero, sino que en este acto salvador se manifiesta el ser de Dios y la plenitud de lo humano. Por ello tenemos la prueba de que Dios nos ama. Dios es amor y la cruz del Señor es su ostensorio. Y la muerte de Jesús en la cruz, al mismo tiempo de mostrar una crudeza y crueldad profundas, donde se contempla morir como un criminal a quien solo había hecho el bien, manifiesta que Jesús, siendo Dios, no se podía negar a sí mismo. Su muerte en cruz, entra dentro de su dinamismo vital, una vida entregada a los demás. Los discípulos experimentaron en Jesús un amor sin límites, en su vida como en su muerte, pues cuando había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y precisamente esto es lo que significa Pascua. Jesús pone de relieve el amor con que Dios nos ama y manifiesta con su entrega vital que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. La cruz de nuestro Señor ha sido venerada desde siempre en nuestra iglesia, contemplando en el Cristo muerto el gesto total del amor de Dios hacia nosotros. Adoramos en ella no a un Dios muerto, sino la total vitalidad de su amor manifestado al mundo en su entrega plena para nuestra salvación, para que nada, ni la muerte, nos pueda separar de su amorosa presencia. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, es lo que escuchamos. Por ello en la cruz también acontece la revelación del amor humano, un ser débil y contingente, pero capaz de Dios. Esta realidad que acontece en lo humano, debilidad, fortaleza, no es una paradoja, sino que aquello que parece hacernos débiles es lo que realmente nos hace fuertes y una fortaleza que alcanza lo divino. Estamos hablando del amor. Jesús manifiesta en la cruz la capacidad del ser humano de acoger lo divino y de actuar como tal. Este hombre que entrega su vida por los demás, primero lo hace a sus cercanos en la última cena, para finalmente hacerlo por toda la humanidad en la cruz. Fue el último acto de amor humano realizado por Jesús, que se convierte en el paso previo a la resurrección, acontecimiento donde lo humano alcanza dimensiones divinas. Para los cristianos, la cruz de Cristo no es solo motivo de veneración, sino que es el camino propuesto por nuestro Salvador para poder llegar al destino final preparado por Dios para nosotros. Hemos de abrazar la cruz en la que nos entreguemos totalmente al servicio de los demás, para así acoger la vida de que Dios, por su gracia, nos regala. La pasión de Jesús revela la conciencia proexistencial de su vida y su ministerio, es decir, la radicalidad de su amor incondicional que se entrega libre, consciente y gratuitamente por la salvación y la reconciliación del hombre. Él fue capaz de soportar nuestros sufrimientos y aguantar nuestros dolores, porque sentía compasión de nuestras debilidades. En su pasión Jesús fue contemplado por muchos rostros. Detrás
de los cuales había historias y sentimientos concretos, únicos, como única es cada una de las personas. Pero hubo tres muy significativos: el rostro de la negación, el rostro de la tibieza y el rostro del amor. El rostro de la negación: en principio es sabido que el miedo es mal consejero del corazón humano, lo cierra, lo aísla o lo reprime cuando se siente en peligro, pero también suele poner en evidencia dos realidades: la fragilidad de las convicciones que sostienen nuestra vida y la profundidad o superficialidad de las motivaciones que sostienen nuestros compromisos. Simón Pedro era un hombre impulsivo, rudo y al mismo tiempo totalmente auténtico y transparente. Un hombre con un corazón noble en el que el amor y el miedo eran directamente proporcionales. La confianza que Jesús depositó en él desde el principio lo ayudaba a equilibrar y discernir el amor y el miedo. Pero ahora, aquel hombre de Nazaret que con su predicación y sus signos visibilizó la misericordia del Padre, que despertó la esperanza de los pobres, de los enfermos, de los pecadores y de todos los excluidos del sistema religioso judío, había sido traicionado por los suyos, pero sobre todo por uno de los suyos, aquel que lo vendió por 30 monedas de plata. Aquel hombre de Nazaret, al que seguía como discípulo y apóstol, había sido apresado y estaba siendo sometido a un juicio injusto. Por eso no es de extrañar el conflicto en el corazón de Pedro. Tampoco es de extrañar su necesidad de pasar desapercibido entre los criados y los guardias del palacio del sumo sacerdote Anás. Cuando su esperanza se fue opacando, su miedo fue creciendo. La experiencia de las negaciones en su camino discipular hace que Simón Pedro pase de un seguimiento ideal a un seguimiento real de Jesús, un seguimiento marcado por la conciencia de la fragilidad, la experiencia de la incoherencia y la falta de radicalidad. La tradición marcana invita a considerar esta realidad señalando que al canto del gallo, Pedro recordó las palabras de Jesús y lloró amargamente. Y en la misma línea, la tradición lucana, me refiero ahora a Lucas, evocaba una mirada que el Señor le dirige a Pedro. Para Jesús, en medio de su pasión, la experiencia de ser negado por Pedro no disminuyó su amistad ni su confianza en él. Solo una mirada cargada de verdad del Maestro podía ayudar al discípulo a tomar conciencia de su misericordia compasiva y de la radicalidad de su perdón. Por eso, Jesús nunca perdió su esperanza en Simón Pedro, como tampoco la pierde en ti y en mí, en nosotros, en todos. El Señor sigue confiando en nosotros a pesar de nuestras tibiezas, errores y traiciones. Y por ello el rostro de la tibieza personal del corazón suele estar unida a una vida que ha asumido el relativismo como una norma existencial de ser y de obrar. Muchas veces se justifica la falta de pasión y de decisión con una peligrosa escala de grises a la cual se apela normalmente para justificar lo injustificable. A diferencia de Simón Pedro, Pilato era un estratega militar. Como prefecto de la provincia romana de Judea, tenía a su cargo la administración del orden judicial y económico. Sin embargo, en la pasión de Cristo representa el rostro de la tibieza, especialmente aquella tibieza que se esconde detrás de argumentos de autoridad o de figuras de poder, buscando evitar a toda costa aquellos conflictos que ponen en evidencia la fragilidad del orden establecido. Un orden muchas veces artificial e inhumano que solo puede mantenerse apelando a la violencia. El corazón de Pilato se vio desbordado por una cuestión religiosa y por lo tanto se acusaba a Jesús de pretender ser hijo de Dios. Y una cuestión política, la amistad con el César. Aunque no encontró ninguna culpa objetiva en el proceso seguido contra Jesús e intentó ponerlo en libertad, terminó cediendo a la presión de la clase religiosa judía y entregó a Jesús para que fuera crucificado. A veces tratamos de identificar la tibieza con la prudencia, pero es una prudencia cobarde,
porque tenemos miedo a comprometernos con los valores del Evangelio, cuando lo único que buscamos es no vernos demasiado comprometidos con la realidad ni identificados con una determinada línea teológica, una postura moral o una determinada praxis pastoral. Muchas veces tiene más peso cuidar la autoimagen que asumir maduramente las consecuencias de la verdad, o de la verdad con V mayúscula, es decir, de Jesucristo mismo. Pilato no se animó a dejarse interpelar por la verdad con V mayúscula, es decir, por Jesucristo, aun cuando preguntó: ¿y qué es la verdad? La verdad estaba ante él. No era una definición, era un hombre, era el Hijo de Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, quien le estaba hablando y a quien no reconoció. Una verdad que no es un conjunto de postulados teóricos ni de imperativos morales abstractos, sino la persona de Jesús de Nazaret. El silencio de Jesús apelaba a la inteligencia del prefecto romano y al mismo tiempo era una invitación a bajar la guardia del corazón, ya que la inocencia y el inocente nunca necesitan imponer la verdad. Pero Pilato decidió lavarse las manos públicamente, liberó a Barrabás y entregó a Jesús, y con ello salvó su imagen, al menos política y demagógicamente en su momento histórico. El rostro del amor. El amor es la experiencia humana y teologal más profunda del corazón humano. El amor da consistencia a la radicalidad y horizonte, a la proexistencialidad y profundidad a la pasión. El amor es revelador tanto del misterio de lo humano como del misterio de lo divino. El amor es el punto de encuentro de ambos misterios. Frente a la negación de Pedro y a la tibieza de Pilato, Jesús no pierde la dimensión gratuita y oblativa de su entrega. Una entrega sostenida por la fidelidad del Padre, la esperanza de su madre y el rostro de los pobres, de los enfermos, de los marginados y de los sobrantes, de los excluidos y descartados de la sociedad, como dice el Papa Francisco. En medio de su dolor, de su sufrimiento y de su humillación pública, Dios Padre acompaña en silencio, suscitando un rostro de amor al pie de la cruz. En la pasión y el Calvario, la Virgen María vuelve a pronunciar el amén, que había dicho ya en Lucas 1:38, hágase. Y es una pronunciación del amén a Dios. Ese mismo amén que en su juventud la llevó de la anunciación al pie de la cruz de Jesús en su madurez. Ese amén que no es el signo de una sumisión irracional o de un temor reverencial, sino que está enraizado en la confianza total propia de los anahuín, el grupo de los que confían en Dios, de los pobres de Yahvé, en ese Dios fiel que nunca defrauda, aunque permanezca en silencio. El amén de la Virgen de Nazaret al Padre la convierte en el rostro humano del amor para el Hijo, en madre de la Iglesia y mujer de la esperanza. En la vida de Jesús, sobre todo en su pasión, la Virgen María ha encarnado el rostro del amor, ese amor que le dio sentido y horizonte de esperanza al sufrimiento del Calvario. Desde la cruz, el Hijo contempla a su madre, contempla su dolor, contempla su fidelidad, contempla su esperanza. De ella ha recibido todo lo humano que lo hace uno de nosotros en todo, menos en el pecado. El Hijo contempla el corazón de su madre atravesado por el dolor, un corazón dolorido, pero no resignado, un corazón obediente, una vez más a la fidelidad del Padre, a sus promesas. Me he sentido como Simón Pedro, capaz de dar mi vida por Cristo y capaz de negar que lo conozco. He actuado como Poncio Pilato sin jugármela por la verdad y la justicia. He sido como María, un rostro de amor al pie de la cruz de quien sufre. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.